Amigos, esta semana el Congreso de la República aprobó por unanimidad el proyecto de ley que declara de necesidad pública la creación de una autoridad única de transporte. ¿Qué quiere decir esto? Usualmente son 10 instituciones, por ejemplo, en el caso de Lima y Callao, que intervienen. Hablamos de cada proyecto vial, ni siquiera de autorizaciones de rutas, que también es otro problema. Protransporte, Rutas de Lima, OCITRAN, Provías, Ministerios de Economía y Transportes, Instituto Metropolitano de Planificación, Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima, EMAPE, ¿no? Y todas las gerencias de transportes distritales y demás. Los ejemplos los vemos al canto, en retrasos en la línea 2 del Metro de Lima, que tienen que ver con la cantidad de instituciones, ¿no?, que pasan por estos trámites. Los bypass del alcalde Luis Castañeda cuestionados en más de una ocasión por el MEF, ¿no? Castañeda dice, bueno, yo quiero hacer esto, y de ahí pasan a todas los cuestionamientos, ¿no?, sobre si es que se debe o no se deben hacer, si es que le sirven a la ciudad, o las rutas de transporte, cuando vemos que Lima finalmente organiza las rutas de transporte urbana y resulta que el Callao sigue dándole permisos a estas mismas rutas. Son solo algunos ejemplos, ¿no?, que evidencian el por qué era pues necesaria esta postergada Autoridad Única de Transporte. Luis Quispe Candia, el presidente de Luz Ámbar, que es una organización que ha defendido esta necesidad y que además incluso ha presentado iniciativas ante el Parlamento al respecto, se encuentra con nosotros. ¿Cómo está, Luis? Gracias por estar con nosotros. Bueno, a ver. Gracias, Enrique. Esto es el primer paso, todavía no se ha creado la autoridad, para empezar. Bueno, lo importante es que el Congreso ya aprobó y naturalmente lo primero que corresponde es saludar esa decisión al Congreso, porque nosotros hace más de 10 años venimos reclamando esta posibilidad. Y es bueno explicar de que esto parte desde la misma ley. La ley 27181, que es la ley marco que regula el tránsito y transporte terrestre del año 99, en su artículo 17 señala que cuando una ciudad es contigua, como el caso de Lima y Callao, debería haber una gestión común, es decir, una sola autoridad que atienda todas las necesidades del tránsito y transporte en la ciudad. Esto no se cumplió. Por decisión de los propios alcaldes durante estos años, ¿no?, tanto de Lima como del Callao. Finalmente hubo insistencia, no solamente nuestra, de otras organizaciones. Inclusive es bueno hacer notar que la gestión anterior gubernamental, el Ministerio de Transportes, convocó a una consultora española alemana para que evalúen a ver si realmente era necesario o no constituir esta autoridad. Naturalmente esta entidad ha establecido también que sí es necesario. ¿Era necesaria una consultoría? Es la primera pregunta. Bueno, realmente no era tan obvio. Era obvio. Además, la propia ley... Para responder algo tan evidente, pues sí, da que pensar, ¿no? Da que pensar realmente. Y aún así, el que habla y todas las instituciones y las autoridades nos hemos reunido en más de 4 o 5 reuniones para opinar, para hacer conocer nuestra opinión al respecto, y evidentemente la conclusión ha sido esa. Ahora, vamos por partes. Sí. Por el lado de transporte público, ¿no? Uno dice ineficiencia, sin duda, y corrupción, muy probablemente. Uno ve el caso del Callao. Antes hemos tenido situaciones como las de Huarochirí, ¿no? Claro. Me parece, ¿no? Que todavía creo hay todavía hay algunas rutas que en el año 95 fue que ellos, al ver que Lima convocó a licitación, Callao no participó. Entonces el Callao presenta una acción de amparo, y con una acción de amparo entraron a la Avenida Arequipa y todas las rutas. Era un reparto, así, ¿no? Es. Ahora, y viendo este ejemplo entró Huarochirí. Increíble. Sí. Y bueno, esto tiene que ver con el caos del transporte público. Esto unificaría a nivel nacional en esta autoridad. Ya no estamos hablando, digamos, de las diferencias que usted menciona entre ciudades. Eso se superaría entre ciudades contiguas. Estaríamos hablando de una sola autoridad. ¿Qué tendría que hacer esa autoridad única? ¿Cómo marcaría la diferencia frente a lo que está ocurriendo ahora? Lo ideal sería que fuera a nivel nacional, pero no va a ser posible porque habría que modificar todavía la Ley Orgánica de Municipalidades, la propia Constitución. Entonces, lo que debe empezarse es en Lima. En Lima. De modo que
ahí está la discusión, incluso entre las entidades con las que hemos discutido este tema, hay un sector que opina que esta autoridad solamente debe ver el transporte, nada más. Hay otro sector que dice que también debe ver otros aspectos. Nosotros somos partícipes de que debe ver todo, es decir, el transporte, el tránsito, la infraestructura, el control y fiscalización y, por supuesto, la iniciativa normativa. Si no tuviera todas esas facultades, que la ley también señala estas 3 facultades a las autoridades, pues realmente volveríamos a lo mismo. Ya entramos al tema de obra pública, pero entonces, en términos de transporte, si es que se plantea, como usted está diciendo, que si en primera instancia vamos a tener una única autoridad, por ejemplo en Lima, seguramente Arequipa, que es otra ciudad ¿no? con grandes problemas de tránsito ahora, ¿cómo cambiaría lo que se está haciendo ahora? ¿Y qué cambiaría? Cambiaría, por ejemplo, recordemos que el metropolitano es una gestión municipal. Los dueños de los buses son privados, se ha entrado mediante licitación. El tren es del Estado, tiene un pasaje subsidiado. No han podido unificar ni el sistema ni tampoco la tarifa. Entonces, esta autoridad haría que finalmente funcionen las dos cosas como un solo sistema. Obligarían a que esto, sin necesariamente perjudicar a los concesionarios, pero por algo es que no se ponen de acuerdo. En cualquier ciudad que se respeta, uno con una tarjetita magnética tipo el metropolitano se sube a los buses, ¿no? Se sube al tren, y no pasa nada. Así es, hace 2, 3 transbordos y con un solo pasaje. Exacto. Eso es un sistema integrado que solamente tenemos como un cliché en el ¿Por qué no se ha logrado esto? Porque precisamente no se ponen de acuerdo, porque hay una autoridad autónoma del tren eléctrico, que es el MTC, que tiene que ver con los trenes, y por otro lado está la municipalidad como autoridad competente del transporte urbano. En términos de rutas, ¿cómo cambiaría la en términos de rutas, autoridad única? Lo que debería hacerse es, naturalmente, continuar con esta reforma que se ha iniciado, que está muy lento, demasiado lento, por eso para nosotros es importantísimo que esta autoridad finalmente tenga la capacidad, el poder y también, naturalmente, la economía suficiente para hacer esta reforma con mayor celeridad. O sea, la gestión municipal anterior ha licitado 5 corredores complementarios. Dejó implementado, pero así a medias, los 2 corredores de Javier Prado y Arequipa. Esta gestión está poniendo la tercera ruta, digamos, la tercera vía, pero faltan 2. Entonces, esto, por ejemplo, es demasiado tiempo. En 8 años no se puede hacer eso. Por Dios, es demasiado tiempo. En Chile, cuando implementaron el Transantiago, demoraron prácticamente 5 años, pero pusieron 5.500 buses unidos al metro. Entonces, hay ejemplos en América y finalmente los países que están a nuestro alrededor tienen un sistema integrado ya de transporte, ni qué decir de Europa. ¿Y cómo va a pitear la municipalidad ante no van a reclamar porque tiene que haber un consejo consultivo en el que tienen que estar las municipalidades, en el que tienen que estar todas las entidades que están involucradas, pero quien tiene que tener el poder es esta autoridad. Ahora, usted pone un ejemplo importante cuando hablamos del control político que se tiene desde las municipalidades, en este caso la de Lima, porque siempre ocurre, ¿no?, que una municipalidad, ¿no?, hace un plan, llega a la siguiente y como el objetivo político es borrar de la faz de la tierra o de Lima, en este caso, todo lo que haya hecho o cualquier iniciativa de la gestión anterior, la cambia por completo. Entonces, el transporte también se vuelve una suerte de trofeo político. Acá estaríamos hablando de una entidad que ojalá funcionara con criterios de políticas de Estado que vayan más allá. Exacto, y técnico. Por eso también es discutible de quién debe depender esta autoridad, del Ministerio de Transportes o debería depender del primer ministro. Entonces, eso está por discutirse, porque de eso se trata. O sea, si vamos a hacer que esta autoridad esté subordinada o no tenga la capacidad de tomar decisiones, definitivamente sería perder el tiempo. ¿Usted cree que debería caer en cuál de las 2 canastas? ¿MTC o PCM? No, yo diría en el primer ministro, ¿no? Es verdad que ellos tienen ya más de 30 organismos descentralizados, pero creo que para darle la autonomía y para darle el poder suficiente sería conveniente que dependa del primer ministro. Ahora, con respecto a las obras públicas, ese es otro tema. Ahí sí seguramente pitearían las municipalidades. Uno se imagina que ahí Lima pitearía, porque es mucho más cómodo librarse de la papa caliente del transporte público, ¿no?, pero tener cemento que mostrar, obras que mostrar. Entonces, si les quitan esas capacidades, si bien puede ser beneficioso, porque muchos cuestionan, por ejemplo, la pertenencia, otra vez hablando de una entidad a otra o de una gestión a otra. Recordemos el caso de Cantagallo, ¿no?, que puso en evidencia cómo se había trasladado la plata de una obra para otro tema, sencillamente por borrar lo que había hecho la gestión anterior, y esta otra obra, es decir, el bypass, su legitimidad o su practicidad, digamos, era cuestionada. Ahí sí podría decir la municipalidad, uy, no, ahí me van a quitar uno de mis principales argumentos para decirle al ciudadano, mire, he
realizado este bypass para beneficio de los vecinos. Bueno, confiamos que no sea así. Lo importante ¿Cuál es su opinión? Por eso, lo O sea, importante, su opinión es que sí deben tener el tema de las obras públicas. Evidentemente, quiero explicarlo mejor. Esta autoridad tiene que ser técnica. Y el criterio técnico tiene que prevalecer al criterio político. Eso para empezar. Siempre, y bueno, vivimos en un país democrático en que los ministros, los alcaldes, que son representantes políticos, siempre quieren llevar agua al molino. Eso es natural. Entonces, lo que tienen que hacer los alcaldes y lo que tienen que hacer, en este caso, las autoridades de Lima y Callao, ellos pueden presentar proyectos. Nadie les va a quitar esa facultad. Entonces, sería esta autoridad quien viabilice ese proyecto. Entonces, no cambia el alcalde que tenga la iniciativa de sugerir los proyectos que hay que hacer. En este momento... Y no es que yo inicio una obra y en el camino le digo al MEF. No, Esto claro. va a tener que ser autorizado Así previamente. Tiene que ser esta autoridad quien tenga que decidir sobre la obra, no los alcaldes, ¿no? Eso es lo importante. Creo que lo que hay que es un poco también descongestionar de las responsabilidades que tienen los alcaldes. Los alcaldes tienen que ver con educación, con seguridad, con salud, es decir, ven todo. Entonces, si tenemos esta autoridad que tenga que ver con transporte, hay que darle todas las atribuciones, todas las facultades para que en forma coordinada finalmente él sea quien tenga que llevar el timón. Esto evidentemente sin subestimar ni desmerecer las iniciativas de los alcaldes. Por ejemplo, en este momento, ¿qué ocurre con la ley? Los alcaldes distritales tienen la posibilidad de ellos de sugerir o ellos mismos hacer los estudios para la instalación de semáforos, para mejorar la vía, para cambiar el sentido del tránsito. ¿Pero quién tiene que autorizar? La municipalidad provincial. Exactamente igual, que los alcaldes tengan las iniciativas que tengan que tener, pero esta autoridad única sea quien tenga que decidir. ¿Quién se sienta en esa mesa? Además de las municipalidades. Las municipalidades debería estar también el Ministerio del Interior, debería estar el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo. Tenemos en este momento un Consejo Nacional de Seguridad Vial, que justamente aglutina a los ministerios. Pero este consejo, lamentablemente, durante casi 20 años que tiene de creado, pues ha sido poco lo que ha podido desarrollar. ¿Esto cambiaría también en alguna medida la proliferación de delincuentes que van al volante en el transporte público en Lima? Por supuesto, porque pondría unas vallas distintas. De eso se trata. El problema de las infracciones al tránsito tiene varias aristas. Primero, que toda infracción al tránsito está sujeto a la ley 2744, que es la ley del procedimiento administrativo general. Entonces, esta ley dice, cuando uno recibe una sanción, tiene derecho a hacer un descargo. Una vez que hace un descargo, se inicia un procedimiento administrativo con una impugnación, una apelación, finalmente va a un juez contencioso administrativo. Yo estuve anteayer en una sala, en la Corte Suprema, sustentando un asunto que tiene que ver con una papeleta, distrayendo a la Corte Suprema por infracciones mal impuestas. Entonces, esto no puede ser. Entonces, lo que hay que hacer es cambiar la ley para que sea una posición, un cobro sumario rápido. Inclusive, de esto hemos comentado en otras oportunidades, ya existe una ley que crea los jueces especializados en tránsito y seguridad vial. Ya tenemos jueces civiles, tenemos jueces penales, pero pasan los jueces administrativos. Seguramente el Poder Judicial le va a decir, me falta presupuesto para implementar. Bueno, ya nos ha dicho. Nosotros nos íbamos a pedir que implementaran, inclusive los anteriores. Ya nos ha dicho, pero tienen que justamente el Congreso y el Poder Ejecutivo tiene que pedir presupuesto. Creo que en este momento el Estado tiene recursos económicos para que realmente el tránsito y transporte se tiene que atender todas las aristas que tiene y solucionar, y qué mejor frente a una única autoridad, que es la idea. Para terminar, un retraso crítico como el de la línea 2 del metro. Acaba otra vez el ministro Vizcarra a decir, bueno, la cosa está difícil, ¿no? A pesar de los esfuerzos por destrabar y demás. Tenemos, en fin, un proyecto que se aprobó por completo subterráneo, que fue cuestionado en su momento. Tenemos el tema de que ni siquiera se han instalado las fábricas de las tuneladoras porque no se le ha entregado a la empresa el terreno para instalar las fábricas de las dovelas, ¿no? Pero las tuneladoras ya están mandadas a hacer hace un año. Así es. ¿No? Tenemos problemas adicionales de expropiaciones. Es una maraña en la que se ha convertido la línea 2 del metro. ¿Cómo una autoridad esta haría que el sistema de metro, en realidad, porque ya se está hablando de la línea 3 y de la 4, puedan correr pues sobre rieles un poquito más seguros?
Yo creo que esta autoridad única, con la capacidad y poder que pueda tener, podría ayudar a que la comunicación entre las autoridades, en este caso la Municipalidad de Lima, que es quien tiene que, están viendo la posibilidad de que se supere el problema, por ejemplo, de las expropiaciones. Entonces, creo que esta autoridad podría resolver con mayor celeridad. Y es más, debería darse simultáneamente en la construcción de las 6 rutas, bueno, las 5 que quedan, ¿no? Los 4 que quedan, porque ya los ya están iniciándose. Entonces, el hecho de que implementemos en Lima los trenes sería una gran solución. Nos lleva 40 años, en Argentina tienen 40 años, igualmente en Chile, y nosotros recién estamos pensando en poner las líneas de metro. Creo que definitivamente la solución está en esta autoridad única en el que confiamos que finalmente resuelva los problemas. Luis Quispe-Candia, presidente de Luz Ámbar, ¿no?, sobre la conveniencia de implementar lo que el Congreso ya aprobó, ¿no?, declarar como necesidad la creación de esta autoridad única de transporte. Esperamos pues que avance por el buen carril. Gracias por estar con nosotros, Luis, esta mañana.